Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Para este capítulo, que debe ser el número 310 o 312 de Paredro, quiero contarles y compartirles cómo, sin importar el número, cada ocasión que uno habla con un autor, con una autora, con un invitado, es una ocasión para recordar cosas de la literatura que solemos olvidar. A todos nos pasa, y me incluyo, que a veces olvidamos que escribir no es solamente producir un texto, que cuando leemos un libro no solamente nos estamos enfrentando a un producto acabado, llamémoslo así, sino que ese libro es también el atravesamiento de una experiencia, y una experiencia que evidentemente puede ser traumática. El 27 de junio de 2023, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince sobrevivió a un ataque con misiles en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. Mientras cenaba en la pizzería Ría, junto a la escritora ucraniana Victoria Melina, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez, un misil ruso impactó el restaurante, causando la muerte de 13 personas y dejando a 62 heridas. Héctor Abad resultó ileso, pero Amelina sufrió heridas graves que le ocasionaron la muerte días después. Como se pueden imaginar, este evento marcó profundamente a Héctor Abad y este libro, sobre el cual hablamos ahora y en la hora, es un relato en el que intenta ordenar, comprender aquello que ocurrió y sobre todo aquello que dejó. Este libro fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2025 y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y también recordamos cómo hay heridas que la escritura no cierra. Hay heridas que la escritura pone a sangrar de nuevo. Y no toda escritura debe ser la cicatrización. A veces es la experiencia de ver cómo sangramos más. Una sangre que se siente en la escritura, en la conversación, y que nos recuerda que escribir, lejos de muchos tópicos que nos han enseñado, no es siempre una situación y un compromiso con el placer. Y a veces lo que deja no es sosiego, no es balsámico, sino es crispación, preguntas y dificultades. Así que los dejamos con este capítulo, agradeciéndole a Héctor el espacio que nos dio e invitándolos a que lo puedan leer. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. La edición y producción de este capítulo, así como de todos los anteriores, está a cargo de la gran Natalia Latorre Amarillo. Bienvenidos. De nuevo, bienvenido a Paredro. Gracias por invitarme. Me parece siempre que nos acompañes y que estés con nosotros es un gran día para esta casa. Y más, Camilo, en un libro como este que se acaba de lanzar aquí en la Feria del Libro de Bogotá, en la Feria Internacional, que es Ahora y en la Hora, que habla sobre esos días o ese día tan terrible que tú tuviste en Ucrania, cuando, por cosas que ahorita hablaremos y que están en el libro, de repente estuviste en un lugar determinado, en un momento determinado. Quisiera comenzar por aquí, Héctor. A lo largo del libro tú hablas de la dificultad que te supuso escribir esto. Tú lo dices, no solamente aprender sobre una cultura, sino aprender un relato nuevo. Ahorita, días después del lanzamiento, 8 días prácticamente, ni siquiera 8, Sí, menos, sí. que empiezan las lecturas y que tú de repente empiezas a ver que esta herida empieza a ventilarse a través de los lectores. ¿Cómo te sientes? Bueno, haber escrito este libro es muy distinto a escribirlo. Escribirlo fue durísimo, fue terrible. Yo todo el tiempo tenía la tentación de tirar la toalla, de abandonarlo, de dedicarme al silencio, de irme para una cabañita que tengo yo en las montañas de Antioquia, dedicarme a oír música, a caminar y a olvidar. Tenía la tentación de callarme y de no insistir más con esto, porque me costaba mucho, porque me costó una depresión, un bloqueo, un hundir, la sensación de que ya no era capaz de escribir, de que, de que no valía tampoco la pena.
pero haberlo escrito y haberlo publicado ya es distinto. Es que me han pasado muchas cosas, Camilo, me han pasado muchas cosas. Mm, eh, no sé ni cómo decirlo, pero te lo iré diciendo poco a poco, porque este no es un libro solamente sobre ese episodio trágico en el que muere una colega y mueren muchas más personas, sino que es un libro sobre, sobre el hecho de estar envejeciendo, de estar perdiendo facultades, de notar cómo los sentidos menguan o se apagan. Y después de ese trauma, sentir como que no puedo dominar la escritura tampoco, como que las palabras se me alejan, se me escapan, como que la sintaxis, el orden, la lógica, la ortografía, eh, todo se me escapa. No sé ni siquiera en qué género escribir el libro. Este era un libro mucho más largo, era el doble, porque yo también escribí una novela sobre, sobre lo mismo al mismo tiempo. En fin, me cuesta mucho también definirlo y lo que más quiero es haberlo publicado y también dejarlo atrás y poder ahora dedicarme al olvido. No lo escribí para sanarme, todo lo contrario, lo escribí enfermándome más, pero haberlo escrito creo que sí me va a permitir sanarme. Tú dices precisamente en la página 38, es que esto que estás diciendo me parece que es muy importante porque, no, no era acá, perdón. Esto que dices me parece muy importante porque incluso en este programa se habla mucho Sí. de las posibilidades de la escritura para la sanación, para la contención de la escritura y de la lectura. Pero aquí hay una escritura que está enmarcada es en la comprensión, que luego verá uno si sana o no sana. Pero aquí hay un deseo de, yo lo entendí que es este deseo de entender, Héctor, qué pasó por tu cabeza y qué te dejaron los 7, 8 minutos Mm. de la detonación y lo que ocurre después. Sí, yo pensé que era para la comprensión. Yo pensé que si lo escribía lo podía entender y como que iba a recuperar, iba a armar dentro de mi mente el desorden y la nube que tenía. Pero cuanto más escribía, más confundido me sentía. Entonces me di cuenta de que por lo menos este libro para mí no tenía nada que ver con una terapia de sanación. Si yo quería sanarme, lo que tenía que hacer era no escribir sobre esto, no pensar más en esto, hacer otra cosa, dedicarme a algo para lo que yo soy experto, que es, yo soy experto en olvidar, dedicarme al olvido. Em, pero al mismo tiempo sentía la responsabilidad de escribirlo, la obligación de escribirlo. eh, Responsabilidad y obligación, no necesidad. Yo no hubiera querido tenerlo que escribir. No, no sé, es como distinto. Yo estaba volcado como a la muerte, a la culpa, a la confusión, a la rabia, a la indignación, al arrepentimiento en parte. Entonces era muy molesto hacerlo y al mismo tiempo era muy necesario por Ucrania, por lo que pienso de esta guerra, por la rabia que me da con Rusia, ahora con Estados Unidos, por el dolor de esos, de ya más de 1 millón de muertos en una guerra y que nadie se dé cuenta de las dimensiones del asunto, por la gente que murió ahí, por el bebé de 8 meses con una herida en el cráneo enorme, por las dos gemelas muertas y obviamente, sobre todo, por Victoria Melina que estaba con nosotros. Pero Pero llegó luego también la guerra de Gaza, el ataque terrorista de Hamás, que me indignó, pero luego la venganza desbordada y criminal también de Netanyahu contra los palestinos, que me indignó todavía más, el ataque de Irán. Yo sentía como que el mundo iba a entrar en una guerra mundial en cualquier momento, por todo lo que estaba pasando. Y entonces escribí al mismo tiempo una novela sobre Gaza de un viejo loco que quiere meter comida de contrabando desde Egipto en Gaza
porque yo estaba también empeñado al mismo tiempo como un viejo loco en mandarles café a mis colegas escritores en Ucrania. De eso no hablo en el libro, pero yo quería mandarles café como fuera y de ahí me nutría pero la parte novelística desapareció y quedó este libro. Pero este libro fue tan difícil, Camilo, que yo considero que yo ni siquiera lo acabé, y lo acabaron mis editoras. Lo acabó sobre todo Carolina López, porque yo les entregué los 2 libros entreverados, el de la novela, el de Ficción en Gaza, y el testimonio, ensayo, memoria, imaginación, todo está junto aquí en Ucrania y en ese viaje a Ucrania. Y bueno, sobre todo Carolina López lo desenredó, podó toda la ficción y quedó este libro que tú acabas de leer. Pero como ves, yo tenía que entregarlo en el 2024. Podía pedir una prórroga, obviamente, pero quería entregarlo porque quería deshacerme de él también. Quería deshacerme de la responsabilidad de tener eso en la cabeza. No quería más tener eso en la cabeza. Y lo entregué el 31 de diciembre porque no podía más y porque durante la escritura mi hija me informó que estaba embarazada de mellizos y estos nacieron prematuros extremos el 29 de diciembre y yo sentía que ellos estaban en UCI, mi hija también, estaban en peligro de muerte y yo tenía que dedicarme a ellos, a la vida, al futuro, a que se salvaran, a lo que más quiero y tenía que dejar atrás este viaje, esta cosa que para Alexandra, mi mujer, nos jodió la vida para siempre. Sí, lo mencionas al comienzo, pero ¿qué lo dice cuando está de mal humor? No sé si cuando está también tranquila. Ahora se le está pasando. Hay algo, Héctor, que me parece que, bueno, y no lo estás diciendo ahora acá, pero que yo también lo sentí como una experiencia lectora, Mm, que es un poco esto que nos acabas de decir, que es la lucha contra entender tus facultades, mm, la lucha para entender lo que dejó el, el suceso, y no solamente el suceso, sino todo lo que desencadenó. Tú tienes unas páginas al final que hablas precisamente de tu hija, tienes un momento muy importante en el que hablas de tu encuentro con Simón en Madrid, en Lavapiés, el abrazo que se dieron porque él estaba feliz que no le pasó a él como te pasó a ti, que le mataron al papá. ujú. Me pregunto si todo esto, Héctor, que sientes ahorita y que nos intentas transmitir de tu relación con la escritura o con el proceso de escritura a lo largo de este libro, ¿son tensiones y relaciones que tú intuías o crees que de pronto esta experiencia supuso para ti un cambio en la forma como hasta este momento habías contemplado la escritura y la creación imaginativa, etcétera? Yo pienso que es que a mi vida le sobran experiencias de vida y de muerte, de alegría y de dolor. Yo pensé también que había dejado atrás las experiencias de muerte y de dolor cercano. Pensé que yo escribí solamente el olvido que seremos con la sensación de obligatoriedad, de responsabilidad, de algo que tenía que hacer antes de morirme. Y los otros libros los he escrito porque quiero, porque la memoria, eh, cierta sensación estética de que alguna experiencia vivida era literaria y entonces era agradable contarla, tenía como una cosa estética bonita que me hacía llevar a contarla. Esto, en cambio, aquí no hay nada bonito, o puede haberlo, pero es muy difícil de ver. Y, y volví a sentir la responsabilidad, la necesidad, no la necesidad, no, yo no necesitaba escribirlo, al revés, me hizo mucho daño escribirlo, la responsabilidad y la obligación. Es que uno a veces hace cosas por obligación y la gente dice que se nota y que sale mal, pero no, hay obligaciones que son positivas, hay obligaciones que yo espero que también sean correspondidas, por ejemplo.
yo siento que si a mí me hubieran matado como parecía el destino natural, por ser el más viejo de la mesa, por haber ocupado el sitio donde luego Victoria se sentó, yo siento que ella hubiera sentido la responsabilidad y la obligación de venir aquí y a lo mejor hablar en Paredro y decir, mira, te voy a contar cómo fue que mataron a Héctor. Yo creo que ya, y a lo mejor hubiera escrito, tal vez no un libro, pero un ensayo, un artículo sobre el crimen de guerra ocurrido en Kramatorsk. Yo tengo como la convicción de que ella lo hubiera hecho. Entonces siento la responsabilidad de escribir sobre ella, de darle voz a ella que ya no tiene voz, e incluso llego a la locura. Yo que trato de ser muy racional siempre para no enloquecerme, llego a la locura de creer que ella es la que me está dictando el libro, que ella es un fantasma, que un dibuk en la terminología judía, que cuando las personas sienten que no han vivido todo lo que necesitaban vivir, vuelven a intentar vivirlo bajo una forma como fantasmal o espiritual, y yo siento que ella me dicta partes del libro, y bueno, hasta como ella tenía la misma edad de mi hija, como habían nacido bajo las nubes ominosas de la catástrofe de Chernóbil, como que las junto en mi imaginación y también me obsesiono con que mi hija es la muerta y que él me habla el fantasma de mi hija muerta. En fin, Camilo, me cuesta, me cuesta mucho como, mejor dicho, es que hasta me resisto a veces a, como a volver a hablar de esto, porque siento que ya que escribí el libro, ya que lo publiqué, Ya está todo dicho un poco. como que quisiera dedicarme a otra cosa, como que quisiera dedicarme a lo que ahora me salva, a lo que ahora me habla es del futuro, que es a mis nietos, una cosa así de sencilla. Pero mira, Héctor, a mí, mientras te escucho, hay algo que es, de nuevo se pone aquí sobre la mesa y es la gran diferencia que puede haber entre la experiencia de escritura del texto Sí, por parte del creador y del testigo, en sí, este caso, sí. frente a quien lo lee como yo, que está acá, que no conoce Ucrania, no conoce Rusia y a duras penas conoce otros conflictos. Ujú. A mí me parece que es un libro lleno de vida y lleno de luz. Fíjate, D- la sensación ¿No te da una impresión de confusión? me De da la una conf- impresión de confusión porque el narrador está confuso por meterse en algo nuevo, como tú lo dices. Pero a mí me puede ser que porque vivo con una frase de Foster Wallace en la que él dice, cuando todo está en crisis, la literatura lo que hace es generar una reacción cardiopulmonar sobre lo bello y el espíritu humano y resaltar lo bello. Y yo siento que este es una especie de homenaje a la vida que se te dio. Recuerdo mucho también un titular, fíjate, de David Grossman, cuando se entera que su hijo, ese misil de Hezbollah, lo mata y que él está en la mitad. Él confiesa en esa entrevista de New Yorker, dice, es que escribir fue haber elegido la vida. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Bonito todo eso. Otro título que tenía este libro que me obsesionaba era Con tres dedos se escribe, que es algo que un copista medieval pone al finalizar un manuscrito. Él escribe algo así como, mm, los que no se dedican a este oficio no se dan cuenta de que al terminar de copiar este libro, uno siente lo mismo que siente un marinero al llegar a puerto después de un viaje largo y complicado. Con tres dedos se escribe, pero duele todo el cuerpo, pero trabaja todo el cuerpo. Y entonces es verdad eso que dice Foster Wallace, que es todo el cuerpo el que está trabajando cuando uno copia, porque hay una copia. Cuando uno copia lo que le están dictando otros, cuando uno copia lo que le está dictando su memoria mala, en mi caso, o su imaginación, yo en mis libretas copio y copio y copio y duele todo el cuerpo. Y, pero sí me siento mucho como un copista en este libro, porque,
Por ejemplo, hago el retrato de Sergio Jaramillo, hago el retrato de Catalina Gómez, trato de hacer el retrato de Victoria, pero de ninguno de ellos soy un amigo íntimo. Entonces todo me lo tienen que ayudar a escribir otras personas, hablo con otras personas, me dictan otras personas y yo lo trato de poner en buena copia, en buena letra, en buena redacción. Uso los ensayos, los poemas de Victoria, uso los poemas de una poeta que estaba en el mismo café donde en la misma pizzería donde casi nos matan. Uso un poema de una amiga de Victoria que encuentra cuáles son las verdaderas últimas palabras que Victoria dejó y no las que me dijo a mí antes de caer herida de muerte. Yo me siento, en el libro me siento, sí, como alguien que copia, 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 apunta en desorden todo lo que puede, lo redacta todo lo mejor que puede, con la mayor verdad de la que es capaz, con la mayor belleza de que es capaz, pero lo pone en desorden, lo mezcla con una novela que no sirvió para nada. Y afortunadamente tengo como una persona que hace el montaje en una película, como si el director ya no fuera o si hubiera muerto, como si yo me siento como si yo me hubiera muerto, eso, como si yo me hubiera muerto y alguien tiene que montar mis apuntes y los monta muy bien y suprime todo lo más loco de la parte fantástica. Tal vez por eso es ahora y en la hora ahora me doy cuenta. Yo entregué este libro como quien está muerto. Yo no puedo más, no puedo más con el dolor de Ucrania, con el dolor por la muerte de Victoria, con las muertes de Gaza, con todo lo que está pasando en el mundo y con que nacen unos niños y mi hija más amada están a punto de morirse. Tomen esto. Yo ya me morí. Hagan lo que quieran con eso. Yo no puedo hacer nada más. Ya. No, pues claro, te entiendo la... Y además hay algo que también nos pone a pensar en lo que supone la dificultad de la escritura, reduciéndola a ese factor romántico que muchas veces se nos quiere vender incluso después de lo que supone ir a conocer un frente. Y es que el libro pasado tuyo también era un libro de una experiencia límite. También, sí, también. Hay dos constantes que me imagino que la pluma siente mucho. En palabras de un escritor que yo publiqué su primer libro de cuentos, que era Los amigos míos se viven muriendo, yo siento que yo me vivo muriendo y nada que me muero. Que falta mucho por fortuna para morir. Hay un elemento que me parece muy bonito y muy luminoso del libro, fíjate, para que cojamos otros A aspectos. a ver, pues, ¿qué ves luminoso que a mí me cuesta? El hecho que toda esta experiencia arranca del reconocimiento de una editorial independiente en Ucrania que quiere publicar tu libro. Eso es verdad, eso es muy lindo, que 2 chicas, 2 peladitas, 2 muchachas de 23 y 26 años o 25 me escriban una carta diciéndome: acabamos de fundar una editorial que se llama Macondo, acabamos de publicar el primer libro de Machado de Asís, acabo de terminar de leer El olvido que seremos y pienso que este sería muy buen segundo libro para nuestra pequeña editorial. ¿Cuáles son las condiciones? Somos de Ucrania, y yo, Ucrania, hijo de madre. Me acuerdo de Crimea, pero yo no la tengo muy situada. Queremos traducirlo al ucraniano. En Ucrania se habla ucraniano y no ruso. Entonces ahí sí empieza un país lejano, así como cuando yo vivía en Italia, confundían Bolivia con Colombia, Paraguay con Uruguay. Yo empiezo a decir, bueno, tengo que saber qué es Ucrania, porque no tengo ni idea, realmente no tengo ni idea. En el mapamundi de mi casa era todo igual, era la Unión Soviética y a esa cosa gigantesca, el país más grande del mundo, que lo sigue siendo, le decíamos Rusia. Y sí, entonces ellas, con un acto de cariño, sin plata, en un país en guerra, fundan una editorial en un país en guerra, quieren publicar para defender su propia lengua libros en ucraniano y quieren además ocuparse de literatura en español. Ese es como su proyecto de traducciones. Sí, eso sí es muy luminoso y muy bonito y me entusiasmo desde el primer instante. Porque mira que tú dices acá, esta es la cita que tenía, la de la página 38, que me parece que es un acercamiento también a este horrible conflicto, pero es de unos intereses de escritura y de reconocimiento del valor de la lengua. Tú dices,
Yo había visto libros míos en caracteres árabes que para mí empezaban en la última página y se leían al revés, en ideogramas chinos, en incomprensibles acumulaciones de letras en croata o en danés, en hermoso alfabeto griego que al menos fonéticamente podía descifrar, pero nunca en cirílico. Era emocionante poder presentar y firmar el olvido que seremos en una lengua nueva, en un idioma asediado por invasores que querían imponer el ruso como única lengua de cultura en esa parte del mundo. De algún modo, al hacerlo, sentía que estaba participando también en un pequeño y simbólico acto de resistencia cultural. Eso quedó bien. Yo le decía, no, tengo bueno para elegir también lo, Eso quedó bien, camino, gracias. yo no, eso me anima. Porque creo que, porque lo que voy con esto es que, claro, la pregunta que tú también te haces constantemente es, ¿por qué estar allá? Mm, ¿Debía haber estado allá o no? Tienes las conversaciones con Sergio, Sergio te dice, porque es lo que tocaba hacer. sí, Catalina te dice, no, uno no da papaya por ir a un restaurante. claro. Y entonces, ¿hasta dónde tenemos, dónde estamos cada uno? Entonces, esa pregunta está, pero me parece que una de las capas que tú instalas, tú estás allá porque hay una solidaridad a través de la lengua que te lleva a conocer una cultura y son las primeras páginas del libro. Sí, Si voy allí, tengo que entender, es lo que uno supone que alguien que va a venir entonces meta y se lea por lo menos lo que ha pasado en este país desde 1950 y eso que tú vas mucho más atrás, o sea, entender la naturaleza ucraniana. es verdad, es verdad. Es verdad, yo fui a una feria del libro, mucho más chiquita que esta, una feria del libro Valiente, porque es muy peligroso para los ucranianos permitir que haya aglomeraciones de gente en un solo recinto, en una sola parte, porque a los rusos les encanta tirar misiles donde hay mucha gente reunida para matar a muchos al mismo tiempo. Entonces, hacer una feria del libro en Kiev era un acto de resistencia muy grande. Em, y sí, yo quería ir hasta allá, por lo menos, y hasta allá era el compromiso con mi familia. Yo voy aquí, presento el libro, estoy con Sergio en la campaña Aguanta Ucrania, que también se presenta, y vuelvo rapidito a Polonia y a España. Pero yo, después de eso, pasó lo otro, yo quedo más loco de lo que siempre he estado, quedo muy mal, que me deprimo, tengo estrés postraumático, y en ese estado mental tan malo, tan deteriorado, me obligo a escribir este libro. Solamente me di cuenta de que no odiaba yo este libro cuando tuve como un error en el computador de todo lo que había, de todo lo que llevaba, de todo lo que había pasado, en limpio de mis libretas y ¡prum! El archivo se me desapareció del todo. Yo soy muy torpe con las cosas informáticas y sentí que haber perdido eso era haber perdido algo muy algo que yo sí quería, por mucho que lo detestara, algo que yo sentí que, que sí, aquí hay algo, si estoy tan triste, si estoy desesperado, si estoy dando alaridos porque se me perdió el archivo, es porque puede que sí haya algo aquí. Entonces llamé a Carolina Reollo, mi editora de Madrid, y ella me dijo, calma, calma, esas cosas no se pierden del todo. Ya voy donde el técnico, te llamo con el técnico y te decimos paso por paso qué hay que hacer. Y paso por paso me lo explicaron y mágicamente reapareció mi archivo madre, el archivo fundamental. Y yo me sentí, siquiera, siquiera. O sea, yo me estaba también engañando al pensar que no servía para nada, que no había hecho nada, que todo esto era solamente confusión y locura. Entonces ahí dije, bueno, sí, si yo sufrí tanto, entonces debe ser que sí hay algo, que de pronto hay algún lector que descubre párrafos buenos. Y hay otra parte en la que tú hablas, por ejemplo, que son esos pequeños elementos, y seamos sinceros, son esos pequeños elementos que vistos desde la lejanía pueden em, nublarse y no ver la importancia, pero es que las cosas pequeñas y el sentido de las cosas pequeñas es lo que genera vida. Por ejemplo, Carolina, la editora, leyendo El olvido que seremos en un sótano durante la primera invasión de Rusia. Sí, No, sí, esas sí. pequeñas cosas que A ver, Anabel, perdón, ajá, que nos instalan en, ¿cómo decirlo? En un plano de significación distinto a todo. Porque lo fácil sería decir, pero es que qué demonios hacías allá. Pero hay una cantidad de pequeños elementos que cuando se encuentra
el apoyo, la comprensión y la empatía en quienes como tú escriben en otra lengua y resisten en otra lengua, me parece que el libro abre unas cortinas a la luz. Fíjate que hay algo, tú has dicho, y no puedo encontrar la cita, porque este libro se lo voy a regalar a mis padres y entonces no lo subrayé para que no les llegara, pero eso pasa. Pero tú mencionas en el caso de Victoria y en el caso también de Anabel, me parece, Sí, que son dos escritoras que se olvidan de la ficción cuando se topan con la guerra. sí. Sí, Victoria decide a partir de la invasión unas cosas muy raras, comprarse una pistola porque no se va a dejar matar pasivamente, aunque es una mujer pacifista. Y abandona la ficción, abandona los cuentos infantiles y solamente se va a dedicar a documentar crímenes de guerra, a ser una investigadora minuciosa de los crímenes de guerra. Y de vez en cuando, como por no aguantar más, permitirse explosiones de poesía que sean como bombas de versos, bombas de palabras que salen como esquirlas medio locas, sin puntuación, sin gramática clara, sin una sintaxis clara, para expresar lo que ya no soporta más no decir. Entonces, esa era la otra tentación. Hay varias tentaciones. Una es la tentación del silencio, cuando uno está después de una cosa horrible. Es tentación del silencio, no hago nada. Pongo la mente en negro y trato de olvidar, de no recordar nada, no digo nada, no hablo más de esto nunca más, se acabó. Otra es hacer como un regurgito de palabras locas como sea, una asociación libre que hice en algunos momentos. Otra, condensarlo todo en un poema. Otra, convertirlo en ficción. Uno tiene herramientas, la experiencia, la memoria, la reflexión o la imaginación. Yo no sabía bien cuál usar, traté de usar todas. La experiencia, la memoria, la mala memoria, la imaginación, el ritmo de la poesía, si fuera posible, la fantasía. Trataba de usar todas las herramientas y no sabía cuáles iban a usar y solamente, no, lo que hice fue confiar también. Aquí quiero subrayar una vez más la importancia para un escritor de tener buenos editores. Un escritor es un oficio muy solo, es un oficio, sí, solitario, pero en este caso, sin mis editoras, la que yo le digo Carolina del Norte y Carolina del Sur, la de España y la de Colombia, ellas son las que cuan- fue horrible cuando yo les entregué el libro y ellas al mes me llamaron y empezaron a hablar. Y fue por Zoom, una en España, una en Bogotá, yo en Medellín, en Zoom, mis nietos en UCI, y ellas me contó Carolina que pensábamos pedir que trabajaras quitando la ficción, podando toda la ficción y dándole un orden distinto a los capítulos de reflexión, crónica, ensayo, poesía. Y vimos en ti que no eras capaz, que no se te podía pedir eso, que no ibas a ser capaz. Y entonces nos echamos para atrás, no te diste cuenta, fue una conversación muy intensa y, y Carolina López dijo, yo me encargo, yo me encargo. Y fue muy bonito porque Carolina acababa de salir de una enfermedad gravísima, acaba de curarse de un año de tratamiento. Y él cogió este como su nuevo trabajo, como voy a coger este libro como un niñito y lo voy a, como un obstetra da a luz. Y ella fue la que lo sacó, no fui yo. Pues me parece, Héctor, que es un trabajo, mm, yo voy a decir algo que no sé si suena a una butad, no sé si suena, pero es lo que sentí leyendo el libro y escuchándote a ti. Y es que en pocos libros y conversaciones como esta que estamos llevando, pero sobre todo en pocos libros que, llamémoslo, una experiencia no ficción, es decir, todas estas cosas, pero en pocos libros he podido encontrar una escritura literaria más humanizada. Mm, Y suena raro decirlo porque el principio de la literatura es la humanización. Esto, mm, pero es que a veces se nos olvida que el proceso de producción de esa literatura y de esa escritura también pasa por filtros humanos.
El escritor no es una máquina que inventa emociones y personajes en condiciones adversas porque sí, como a veces puede uno creer No, del otro lado del escenario, que publique y que produzca, pero es que eso no es fácil. no, no. No, en este caso era todo lo contrario de inventar emociones. En este caso era tratar de dominar esas emociones para que no te destruyeran el libro, la cantidad de emociones que hay detrás. Tratar de que la confusión, el dolor, la preocupación, la impotencia, la incapacidad de hacerlo bien, no destruyeran todas las posibilidades. No, es que uno, Camilo, uno, digamos, en los otros libros míos, yo como incluso en el del corazón, aunque tuviera una experiencia cardíaca reciente, uno encuentra en la realidad, porque la realidad es muy literaria, como algo que uno dice, ah, mira esto, qué bonito, qué cosa tan literaria, mira esto, qué lindo. Simenón tenía un amigo colombiano que cultivaba orquídeas. Mira qué bonito. Y que Simenón pensaba que era el mejor comentarista de sus libros y el que mejor los comprendía porque también era un alcohólico. Y también tenía como problemas no sé, de depresión o de... Y entonces uno dice, ah, yo esa historia la entiendo y voy a convertir esa historia en emociones, listo. Y es muy bonito y así he trabajado yo y así quisiera yo trabajar siempre, porque creo que es la forma más literaria, encontrar en la realidad o encontrar en la experiencia, en lo que a uno le pasa, en lo que uno lee, en lo que uno descubre por casualidad, encontrar literatura, encontrar belleza. Y eso es lo que ha hecho Borges. Borges decía, a mi vida le falta vida y muerte. Él tuvo como una vida, bueno, la ceguera, claro, muy dura, pero tuvo una vida sin experiencias maravillosas y escribió una obra prodigiosa con su imaginación, con su inteligencia y con su fantasía. Yo siento que a mí me pasa todo lo contrario, que yo soy un imbécil al que le pasan cosas extraordinarias y las tiene que escribir, y que mi único papel en la vida es tratar de entender las cosas, el exceso de vida y de muerte y de cosas que me pasan, que ya no puedo más, ya quiero una vida tranquila. Y, y- y entonces las escribo, pero no creando emociones, sino tratando de dominar las propias emociones. Pues Héctor, muchísimas gracias. Yo creo que este es un libro es un libro que va más allá, como lo hemos visto acá, de la comprensión de un momento. Es en realidad ver el poder de la escritura, la dificultad de la escritura, eh, porque creo que ese es el tema que está en este libro, es qué pasa cuando hacemos ese trasvase de la experiencia a la escritura, de materializar y de poner algo que decimos un millón de veces, pero que en conversaciones como estas uno le puede entender lo que supone poner las cosas en palabras. Yo espero que se entienda, Camilo, porque yo soy muy malo para poner las cosas en palabras orales. Yo escribo porque desde chiquito mis hermanas y toda la gente que me rodeaba hablaba mejor que yo. Me cuesta mucho ordenar las palabras cuando estoy hablando. Entonces por eso las escribo. Espero que en esta entrevista que la gente oye se haya entendido un poco, si no lo que yo digo, al menos lo que yo he sentido. Y si se quiere entender qué es lo que yo medio pude reconstruir y entender de mi caos interior a partir de este viaje y de esta experiencia, eso es lo que está en el libro. Pues Héctor, muchas gracias por este rato. Te agradezco mucho también el hablar sobre esto, que no todas las experiencias son ricas de hablar, así sea un libro que se está presentando, otras Sí, de las curiosidades de este negocio sí, sí, y de este gremio que yo creo que también está muy bien que la audiencia lo entienda, no es siempre placentero, pero eso es lo que hace la literatura, generar preguntas y conversaciones y recordar que no, sí, la es parte de literatura mi no es... trabajo. Exacto. Lo tengo que hacer. A veces es muy grato hacerlo. Cuando llego a una entrevista y la primera pregunta es, hágame, ¿me puede hacer por favor un resumen de su libro, de qué se trata y cómo es? Sí, es Es mucho más difícil. es mucho más complicado porque un libro como este creo que es eso, es la experiencia y es reconocer que la escritura y que lo literario y que muchas de las cosas que nos gusta encumbrar y llenar de palabras y adjetivos, buenismos,
a veces es lo opuesto. A veces no es placentero, a veces es oscuro. Sí, es difícil, es terriblemente difícil. E incluso acá yo lo digo, se escribe para sanar, para contender. A veces se escribe para sentir más dolor. En este caso es así, no escribí para sanar, escribí para enfermarme más, pero para poder salir después de eso. Exacto. Y te agradezco que nos hayas compartido esto, Héctor. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, bueno, el gran Héctor Abad Faciolince hablando sobre Ahora y en la Hora, su libro recién publicado y recién lanzado aquí en la Filbo. Ya saben de qué se trata y ya saben dónde buscarlo. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.